Iniciamos la 26ª semana del tiempo ordinario en este ciclo de los domingos con la meditación del texto de Mateo 21, 28 al 32. Y el texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que el padre quería? Contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñándoles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. El Evangelio de hoy es parte del capítulo 21 de Mateo. Y al iniciar este capítulo, Mateo nos narró la entrada de Jesús en Jerusalén. Por tanto, el Evangelio de hoy y los de los próximos domingos tendrán lugar en Jerusalén, en su ciudad de destino. Finalmente, en Jerusalén es donde terminarán matándolo, pero también allí resucitará. A partir de este momento, las controversias y discusiones que Jesús tiene con las autoridades religiosas judías de la ciudad se harán cada vez más fuertes y violentas. Jesús les va a cuestionar su actitud, y ellas, en lugar de reconocer en él al Mesías esperado, lo que buscarán es ver la manera de acabar con él. Estas confrontaciones serán también enseñanza para sus discípulos, pues quienes lo seguimos y hacemos lo que él quiere, debemos esperar tenerlas. En el Evangelio de hoy, Mateo nos presenta una de las tantas controversias de Jesús con las autoridades de la ciudad. Y lo hace a través de una hermosísima parábola que tiene que ver con el hacer. Como veremos, para Jesús mucho más importante es hacer que decir, pues las palabras se las lleva el viento. En cambio, los hechos son testimonio de la autenticidad de nuestro decir. Son testimonio de nuestra coherencia de vida. La Iglesia desde sus inicios resaltó la importancia del hacer en el camino cristiano. Por ejemplo, la carta de Santiago 2, 17 al 18 enseña: Muéstrame tu fe sin obras, en cambio yo, con mis obras, te mostraré mi fe. La parábola de hoy es una típica enseñanza de la Iglesia. Es la insistencia en el hacer, en la acción, lo que distingue al cristianismo de otras religiones. El cristianismo sostiene que uno vuelve a Dios y llega a ser feliz en esta vida cuando pone por obra lo que Dios quiere, cuando hace su voluntad. Veamos pues la parábola con más detenimiento. Jesús se dirige a las autoridades de Jerusalén con una parábola que empieza así. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Cuál era el problema con las autoridades del pueblo? El problema era que las autoridades se fijaban en lo externo, en las formas, en lo que aparece a la vista, y se presentaban al pueblo como hombres honestos y cumplidores de la ley. Se presentaban piadosos y respetuosos, a fin de ser aprobados, de ganar votos, de ser aplaudidos. Pero no solo buscaban mostrarse como cumplidores de la ley, sino además se ufanaban de observarla totalmente. Sin embargo, lo único que hacían era guardar las formas y las apariencias, pues no hacían lo que predicaban. Aparecían ante el pueblo como los cumplidores de la ley,
pero en realidad eran los primeros violadores de ella. Dios nos pide vivir en la justicia y la verdad, y eso es lo que espera de todos nosotros, especialmente de los custodios de la ley, de las autoridades, de quienes gobiernan. Sin embargo, las autoridades no lo hacen. Engañan al pueblo, se muestran como sus salvadores, pero en realidad son unos aprovechadores. Desgraciadamente hoy podemos ver esta misma actitud en algunas de nuestras autoridades, especialmente políticas. Fingen rectitud para recibir aprobación y ser reelegidos, pero solo se interesan por ellos mismos. La enseñanza de hoy va dirigida a quienes deben trabajar por el pueblo y deben guiarlo hacia su bienestar. Lo que hace Jesús es denunciar la inconsecuencia de los responsables y les propone la parábola del Evangelio de hoy para ver qué opinan. Y les dice, ¿qué les parece? ¿Qué opinión les merece lo que les voy a contar? Y entonces les cuenta la siguiente parábola, que es muy breve. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Y él le contestó, «No quiero». Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él le contestó, «Voy, Señor», pero no fue. En la parábola, el padre representa a Dios. Y nos dice que lo que el padre quería era que sus hijos fuesen al campo a trabajar. Pues el deseo de Dios es que trabajemos para Él, que vivamos según su voluntad, a fin de ayudarlo a reinar. Al relacionar el decir y el hacer, en la respuesta de los hijos, la parábola nos presenta las 2 actitudes ante el trabajo por el reino. Uno dijo que sí trabajaría y no lo hizo. Y el otro dijo que no trabajaría y lo hizo. Entonces, ante estas 2 respuestas, Jesús pregunta a las autoridades, ¿quién de los 2 hizo lo que el Padre quería? Lo que al Padre le interesaba es que se hiciese su voluntad y se cumpliesen sus deseos. Entonces ellos respondieron, el primero, es decir, aquel que dijo que no iba, pero que al final fue. Sus oyentes, en este caso los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, estuvieron de acuerdo con que más importante es hacer que decir. Y creo que nosotros también pensaríamos así, pues finalmente de lo que se trata es de hacer lo que el Padre quiere. Y entonces, una vez que las autoridades del pueblo han asentido en que más importante es hacer que decir, Jesús les llama la atención, porque ellos no hacen lo que deben hacer. Y les dice, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Decirles esto a las autoridades judías era una verdadera ofensa, pues como saben, la ley de Moisés era como la constitución del pueblo de Israel. Ella regulaba la vida ciudadana y las diversas relaciones entre los hombres. La ley tachaba a los pecadores, y por eso las autoridades despreciaban públicamente a publicanos y prostitutas. Y que ahora Jesús les venga a decir que estos que están al margen de la ley son más agradables a Dios que ellos, era una verdadera ofensa. Pues a la vista de todos, publicanos y prostitutas hacían lo que Dios no quería. Todos sabían que eran pecadores. Su pecado era público. Pero si bien su pecado aparecía a la vista y era lo que se veía, eran generosos, ayudaban, servían, eran justos, se ponían del lado de la verdad. Lo que Jesús dice a las autoridades del pueblo es que aquellos a quienes ellos consideran despreciables, porque su pecado es público, Dios los tiene por mejores, porque finalmente actúan como Dios quiere que actuemos, con justicia y rectitud. Pero ¿se imaginan?
Decirles esto a las autoridades de gobierno era una verdadera ofensa. Sin embargo, aunque la verdad duela, hay que decirla. Jesús acusa a las autoridades porque éstas se mueven por las formas, por lo que aparece. Actúan en función de que los vean, de las encuestas, del rating, de lo que sale en la televisión. Reaccionan recién cuando algo que los compromete aparece en los medios de comunicación. Ellos se muestran a la vista de todos como personas buenas y justas, como personas honestas, como cumplidoras de la ley, pero en realidad no lo son. Dicen que trabajan por el pueblo, pero en realidad lo usan. Jesús pues descubre a la vista de todos las inconsecuencias de sus gobernantes y les dice: vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas sí le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Jesús pues denuncia a quienes por encima del bien, de la justicia y de la verdad, priorizan el verse bien y cuidan lo que aparece a la vista con el fin de ser aplaudidos y alabados. Esta denuncia pública que hace Jesús le va a generar muchos problemas. Las autoridades van a querer silenciarlo y se van a confabular para matarlo. Y como sabemos, lo lograrán. Bueno, pues, ¿qué conclusiones podemos sacar para nuestras vidas de la enseñanza de hoy? Los que nos decimos cristianos y nos declaramos deseosos de hacer la voluntad de Dios, ¿ponemos en práctica lo que decimos? ¿Obramos con justicia? ¿Vivimos en la verdad? ¿Practicamos la caridad? ¿Tratamos a los demás con respeto como quisiéramos que nos traten? ¿Somos de los que hacemos el bien o de los que vivimos de las formas, de las apariencias y de los que nos movemos por el qué dirán? Pidámosle pues al Señor que nos haga consecuentes, no solo para llegar al reino, sino también para ayudarlo a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.